inferior. Acá están los cartílagos, ¿ves? Los cartílagos tiroides, el ligamento cricotiroideo o membrana cricotiroidea, donde lo agujereas y haces una cricotiroideostomía de urgencia y le salvas la vida al paciente. El cartílago cricoides en su porción anterior, hasta ahí es la laringe. De ahí para abajo empieza la vía respiratoria inferior, ¿sí? Esta estructura tubular vertical es la tráquea. La tráquea comunica la laringe con los bronquios fuentes, derecho e izquierdo. Si vos este slide, déjame ver si me sale, a ver, habilitar edición. Si vos a este slide, no, bueno, no tengo la menor idea cómo se hace. Lo das vuelta. Sí. ¿Qué PowerPoint es ese? El que dice respiratorio 2. Hay 2 PowerPoints de cada tema en cardio y en respiratorio, en la página. Este es el 2. ¿Todos lo tienen? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. siguiendo con la charla. Si vos a esta imagen la das vuelta, es un árbol, ¿sí? ¿Ven? Que tiene forma de árbol. Si la das vuelta, este es el tronco, estas son las ramas y estas son las ramas más chiquititas. Esto es el árbol respiratorio, ¿sí? Es la vía aérea inferior. Tráquea, bronquios fuentes, bronquios, bronquiolos, hasta llegar al alveolo, ¿sí? La tráquea es un conducto tubular vertical de mayor calibre o diámetro en su porción superior y de menor calibre o diámetro en su porción inferior, es decir, se va angostando, que está constituida por tejido muscular, por tejido mucoso, por tejido fibroso y por tejido cartilaginoso. Y esta es la clave de la parte. La tráquea tiene cartílagos. Esto que ven acá es un corte transversal de la tráquea. Yo agarré, la corté hacia el medio y la estoy viendo de frente a lo que corté. Y ustedes ven que de afuera hacia adentro tiene esta estructura semicircular cartilaginosa, ¿sí? Estos son los anillos traqueales, los anillos del árbol respiratorio, que son por delante completos y por detrás incompletos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Quiero ver una cosa. A ver. Talla, ¿cómo es? Yo saco acá un anillito de la tráquea, que adelante es entero. Esto es adelante, esto es anterior. Y atrás es abierto. Son anillos semicirculares, ¿sí? ¿Ves? Tienen forma de media luna, ¿sí? Y atrás están abiertos. Atrás tienen músculo liso. ¿Ves el músculo liso? Uy. ¿Ves el músculo liso del anillo traqueal?
¿Lo ven todos? ¿Lo entienden? Sí, profe. Profe. Bueno, Sí, profe. esto hace que esta estructura se respeta y se mantiene a lo largo del árbol bronquial. Salvo en los bronquiolos, cuando llega a la ramificación más chiquitita, ya no hay cartílago, es solo músculo. Está silenciado el profe. No escucharon la puteada que metí porque el silencio. A ver, nadie más toque, por favor, el botón que sea de mierda para silenciar. Este músculo que une los extremos del anillo traqueal y de los anillos bronquiales, fuentes, de los anillos de los bronquios segmentarios, hasta ahí, genera que cuando se contrae, se acerquen este punto con este punto y reduzcan el calibre de la luz de la tráquea. ¿Entienden? ¿Cómo, profe, puede explicar de vuelta? Vamos de vuelta. Esto es un corte de uno de los anillos de la tráquea. ¿Sí? La tráquea y los bronquios tienen anillos semicirculares que se unen en la cara posterior con un músculo liso, involuntario. Cuando el músculo liso se contrae, se reduce el tamaño del anillo. Es como un cinturón, ¿ves? Que vos lo ajustás este músculo que está ahí abajo y todo el cinturón se achica y te queda un círculo más chico. ¿Comprende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí. Eso genera, esto es el broncoespasmo. Se contrae el músculo liso posterior del árbol bronquial, reduce el diámetro de la vía respiratoria y eso es lo que ocurre cuando te da un broncoespasmo. ¿Entienden? Ya entendí. Sí, Bien. gracias. Sí, profe, bebé. Este músculo son los músculos traqueales, después músculos bronquiales y así, es involuntario. Se estimula con todos los receptores que están acá en la mucosa. ¿Ves que esto es una mucosa que recubre la luz de la tráquea? Todo esto es una mucosa que cuando, por ejemplo, entra en contacto con un alérgeno, por ejemplo el polen, se activa y el músculo se contrae. O cuando respira estructura, describa los anillos traqueales o los anillos bronquiales, así todos entienden el anillo semicircular anterior con apertura posterior y músculo liso involuntario posterior, ¿sí? Bueno, la tráquea termina en esta estructura. ¿Cómo se llama este punto donde se divide la tráquea? Karina. Carina. Karina no es la cantante esta despechada que lo único que hace es cantar canciones respecto a su fracaso amoroso, sino es el punto donde se divide la tráquea en los bronquios fuentes, derecho e izquierdo. Yo estoy viéndolo de frente al paciente, ¿sí? Como verán, y esto es pregunta también, el bronquio fuente derecho es un bronquio que es más
corto en su longitud respecto al bronquio fuente izquierdo, que como verán es más largo, que el bronquio fuente derecho es más ancho, tiene un calibre mayor respecto al bronquio fuente izquierdo, que es más angosto, y a su vez que el bronquio fuente derecho es más vertical que el bronquio fuente izquierdo, que es más horizontal. ¿Comprenden esas tres fundamentales diferencias? Sí, profe. Bien. Profe, una consulta. Sí, ¿Es lo mismo decir bronquio primario derecho que fuente primaria derecha? sí. Ah, bien, gracias. Bueno, ahora, cuando un nene se traga un botón o una moneda o se aspira con un botoncito o una moneda, ¿a dónde creen que va a ir el botoncito o la moneda? ¿A qué bronquio? Al derecho, porque es más horizontal. Va al derecho porque es más vertical. Va vertical, perdón. Baja derecho por acá, baja, 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 y es más probable que siga para acá que siga para acá, que es más horizontal. Cuando vos buscas un cuerpo extraño en la vía respiratoria con un fibrobroncoscopio, te metes por acá y casi siempre lo encontrás acá, ¿sí? Eso es pregunta de examen. ¿Cómo se diferencian los bronquios fuentes, derecho e izquierdo? Luego, el árbol bronquial se sigue dividiendo y se transforma en bronquios lobares o lobulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de estas ramas va a ir al lóbulo correspondiente del pulmón correspondiente. Acaba el pulmón derecho y acaba el pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior. Por lo tanto, ¿cuántos bronquios lobulares tenés? Tenés 5. 5. El del superior derecho, medio derecho, inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. Esos son los bronquios lobulares o lobares, de los lóbulos de los pulmones. Siguen dividiendo en lo que se llaman bronquios segmentarios, ¿sí? Que son para cada segmento de cada lóbulo de cada pulmón. Segmento superior, medio e inferior del lóbulo superior del pulmón derecho. Segmento superior e inferior del lóbulo medio del pulmón derecho. 4 segmentos del lóbulo inferior del pulmón derecho. Y así del lóbulo izquierdo lo mismo. ¿Entienden? Sí, profe. No, Bien. profe, disculpe, yo no comprendí la última parte. Sí, vamos en rápido, profe. El árbol bronquial, después de la tráquea, que da los bronquios fuentes derecho e izquierdo, con sus diferencias, el derecho más corto, más grueso y más vertical, el izquierdo más largo, más fino y más horizontal, se dividen en bronquios lobares o lobulares, que es la rama que sigue. Cada una de estas ramificaciones van para el lóbulo que corresponda del pulmón del derecho o del izquierdo. Como el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior,
el bronquio fuente derecho tiene que originar 3 bronquios lobulares, el superior, el medio y el inferior. El bronquio fuente izquierdo, que le lleva aire al pulmón izquierdo, que tiene 2 lóbulos, el superior y el inferior, va a generar solamente un bronquio lobular superior izquierdo y un bronquio lobular inferior izquierdo. Cuando llega el aire a los lóbulos del pulmón, se divide después en bronquios segmentarios, que va a cada segmento de cada lóbulo de cada pulmón. ¿Comprenden ahí? Es esta imagen descriptiva.